Saludos, bienvenidos, mi nombre es Aida Matos y junto a mis compañeros Yanuel Batista y José Toro les estaremos hablando sobre la ingeniería del Imperio Romano y su vigencia. En esta presentación les daré una breve introducción sobre de dónde surgieron esas invenciones del Imperio Romano. Además, brindaremos ejemplos como lo son la puzzolana, el arco romano y las carreteras romanas, y los compararemos directamente con la actualidad. La civilización etrusca nació entre los siglos 8 y 3 a.C. en el centro de Italia. Fue famosa por sus abundantes recursos minerales y sus altas capacidades de comercio en el Mediterráneo. La mayor parte de su cultura e historia fue absorbida por la conquista del Imperio Romano. Sin embargo, el Imperio Romano adoptó muchos de los contenidos y culturas dentro de la comunidad etrusca, como lo fueron las vestimentas, las prácticas religiosas, la arquitectura, incluso las tumbas y pinturas en murales. Esto es un vivo testimonio de que fue una ciudad realmente próspera y que tuvo contribuciones realmente significativas como para que la cultura romana quisiera mantenerlas. Dentro de la religión etrusca, los romanos adoptaron la adivinación junto con otras características como los rituales para establecer nuevas ciudades y dividir territorio. En el aspecto de la arquitectura, adoptaron aspectos como la columna toscana, la puerta arqueada, la villa privada con atrio, tumbas con múltiples urnas para funerarias, los templos a gran escala sobre impresionantes plataformas escalonadas, las cuales fueron grandes características etruscas. Además, utilizaron ceremonias como lo fue el triunfo romano y la túnica etrusca con colores que utilizaban esos etruscos, que son el blanco, el morado y ese borde rojo que luego se convertirían en esa toga romana que es la que conocemos cuando visualizamos al Imperio Romano. Finalmente, también vemos una relación en el idioma. Los etruscos transmitieron las palabras sucesores en Italia y a través de su alfabeto adaptado del griego influirían aquellas lenguas del norte de Europa con la creación de la escritura rúnica. A mano izquierda le muestro una pequeña escultura de bronce que muestra el guerrero etrusco. Una de las grandes aportaciones del Imperio Romano para la ingeniería y arquitectura lo es el hormigón romano o concreto, lo cual era la base para las grandes estructuras romanas que han durado por miles de años, a diferencia del hormigón actual que ahora mismo presenta signos de degradación después de 50 años. Los científicos descubrieron que el secreto estaba en uno de sus ingredientes. Era la ceniza volcánica. Se preguntarán, ¿qué es ceniza volcánica? Pues esta ceniza volcánica se conocía como puzzolana. Era como un tipo de cemento hidráulico perfeccionado por los romanos y que todavía algunos países lo utilizan. Está elaborado principalmente por el material de origen volcánico y que mezclado con cal hidratada en polvo. Durante el siglo III a.C., los romanos usaban la pozzolana en lugar de arena en el hormigón y el mortero de mampostería, lo que les otorgaba extraordinaria resistencia para sus edificaciones. Utilizando este agregado en la toba rota, tarbetino, ladrillo o mármol, el material contribuyó a la evolución de nuevas formas arquitectónicas en construcciones monumentales, como lo son el Panteón y las termas de Caracalla en Roma. La puzzolana se encontró por primera vez en Puteoli, actualmente conocida como Pozzuoli, cerca de Nápoles, donde todavía hay extensos lenchos y también se encuentra alrededor de Roma. La puzzolana natural a menudo se compone principalmente de una tierra fina volcánica de color rojo chocolate, como se muestra en la imagen. Las puzzolanas artificiales industriales se producen en hornos donde se queman los materiales orgánicos como el carbón
y se recupera la ceniza. El proceso de fabricación de ese hormigón romano crea muchísimo menos emisiones de dióxido de carbono en comparación a la fabricación del hormigón moderno. Sin embargo, una de las desventajas del proceso es que se tarda muchísimo más en secar y que aunque dura más, es más débil que el hormigón que se utiliza actualmente. Aún así, es muy curioso ver cómo los romanos consiguieron crear este material sumamente ecológico y sustentable para que aún se mantiene y es más resistente a las edificaciones que vemos actualmente. Hola, mi nombre es José Toro. En el día de hoy les estaré hablando sobre el arco romano, una de las figuras o una de las invenciones más importantes que ha surgido del Imperio Romano y que nos ha impactado hasta hoy en día. Aquí les voy a dejar un videito que es por mi compañera Aida, que les va a enseñar cómo construir un arquito con papel. Para realizar el arco de papel, utilizando un template de internet, realicé diversos trapecios en forma de bloque con las dimensiones correctas para lograr esa forma del arco. Además, le coloqué en entope su piedra angular. Idealmente se prefiere que este arco, al ser 3D, se pueda poner verticalmente. Y es posible, pero tal vez necesitas la ayuda de compañeros para que puedan entre las dos personas lograr que se mantenga de pie. Antes de comenzar a hablar sobre el arco romano, es muy importante establecer que la idea del arco viene desde antes de los romanos, viene de la antigua Grecia. ¿Por qué? Porque ellos crearon algo antes que el arco. Estaba el dintel. ¿Qué es el dintel? Si nosotros vamos a antigua Grecia o buscamos fotos antes, ¿cómo eran los arcos? Eran tres piedras bien grandes, dos verticalmente, una horizontalmente encima de las dos verticales. ¿Cuál era el problema de eso? El problema de eso era que no había flexibilidad y que causaba que las piedras se rompieran muy fácil. Y no nada más eso. Otro problema que causó este estilo de arco fue que era bien difícil conseguir tres piedras gigantes en las cuales se pudieran hacer un arco, porque casi todo lo que tú ves más son piedras pequeñas. Okay. Y esto los romanos lo tomaron muy en consideración, por lo cual ellos tomaron otro camino del arco. Y lo vamos a ver con el primer arco que construyeron, que fue el arco de Constantino. ¿Por qué lo construyeron? Fácil, para celebrar las victorias. Ellos querían celebrar las victorias del triunfo de la ciudadanía de los romanos y querían pasear por todo Roma. Y si vemos un mapa de Roma, vamos a ver que todas las calles conectan y muchas de esas calles lo único que tienen son arcos. Y eso era algo prestigioso para los gobernadores, para los emperadores que llegaran de guerra con victoria. Era un honor pasar por ese arco porque se sentían, ponle, como dioses, en otras palabras. Y era una forma de ellos sentirse bien. ¿Cómo y por qué los romanos construyeron el arco de esta manera? Es muy importante que los romanos estaban ya maquinando cómo perfeccionar el arco de Grecia. ¿Y cómo lo hicieron? Pues ellos tomaron una técnica involucrando el hormigón y piedras pequeñas a las cuales las vamos a llamar como dovelas. Estas dovelas, las piedras pequeñas, van a estar encima de una madera más flexible. Pues les voy a explicar la técnica porque la busqué en YouTube y es súper interesante. Pues los romanos lo que hacían era que ponían una madera finita en el medio y entonces en forma del arco, pero era tan flexible que lo podían doblar un montón. Entonces ellos fueron poniendo en lado
piedras, las dos velas, y rellenaban con hormigón, pero con muchas piedras, pero eran pedacitos de piedra, hasta que llegaran hasta arriba. Entonces en el mismo medio va a haber algo sumamente importante que se va a llamar la clave. Así mismo, se llama la clave. Es una piedra que tiene otro diseño, tiene un diseño distinto al contrario de la otra. Porque la clave es quien va a sostener el arco. Se puede decir que es el punto más importante del arco, porque va a mantener los dos lados juntos, pero a la misma vez los va a mantener balanceados. Es sumamente importante también saber que como se construyó ese arco, va a causar que el arco sea más flexible. ¿Y por qué esto es bueno? Porque puede durar, si hay sismos, si pasan desastres naturales, se mueve la tierra demasiado, terremotos, pues el arco puede sobrevivir, puede aguantar ese jamaquión. ¿Por qué? Porque se puede mover, porque va a estar más flexible. Es bien interesante porque si ustedes hacen el diseño del arco y después se lo ponen más lejos, se puede ver que el arco es como una espina dorsal. Así yo lo vi. Cuando lo vi me quedé súper impresionado. ¿Por qué? Porque es verdad, el arco los romanos lo crearon para sostener y para durar. ¿Y cómo hicieron eso? Lo hicieron súper ajustable al ambiente, a cosas que pueden pasar. Ellos pensaron en todo. Y es súper interesante la razón por la cual lo hicieron y cómo lo hicieron. Hoy en día nosotros podemos ver mucho el diseño del arco en sitios antiguos, se puede decir, mucho se ven en la iglesia, pero ya en Puerto Rico no hay muchos sitios en los cuales podamos ver muchos arcos. ¿Por qué? Porque se ven antiguos, se ven deteriorados, como si no se hubiesen cuidado. Aquí les tengo una imagen de la capilla del Santo Cristo, si no me equivoco. Esta capilla, como pueden ver, tiene un arco, una puerta atrás, pues no tiene nada, es una puerta, sales para allá y ves el mar en San Juan. Pero si vemos el diseño de la estructura, vamos a ver que es bien semejante a la estructura de los romanos, pero se puede decir que no es igual. ¿Por qué? Porque los materiales no fueron los mismos que se utilizaron en Roma. Los materiales que se utilizaban en el antiguo Roma, hasta el día de hoy, esos arcos están en pie y pues están en buenas condiciones. Si se puede decir que están en buenas condiciones y están bien cuidados. A lo cambio, yo considero que aquí en Puerto Rico muchos de estos monumentos históricos, pues son monumentos históricos que se deben apreciar y pues cuidar. Son pues muchas veces desperdiciados, no se le da esa atención que se les merece, y pues y también muchas personas no saben, y pues considero que en Puerto Rico el arco se ve de esta manera, muchas veces en monumentos históricos y en iglesias. Buenas, mi nombre es Pianuel Batista Vega y les estaré hablando sobre las carreteras romanas. Les estaré hablando sobre su diseño, cómo fueron creadas y qué materiales se utilizaron para realizarlas. También les estaré hablando sobre la comparación entre las carreteras romanas versus Puerto Rico. Estaré comparando, ¿verdad? Cómo se diferencian cada una y qué similitudes tienen entre ambas. Y finalmente les estaré hablando sobre otras invenciones destacadas de los romanos que también en la actualidad se utilizan y son ¿verdad? Importantes. Las carreteras romanas, ¿verdad? Ellos para crearlas lo primero que hacían era que marcaban el terreno donde querían, ¿verdad?, realizar esa carretera.
limpiaban todo el terreno, ponían, ¿verdad?, tierra, o montículos de tierra al lado de la, ¿verdad?, línea o franja de la carretera. Luego ponían piedras en línea para luego poner una capa de piedra completa con arena o arcilla. Luego ponían otra vez otra capa de piedra triturada para luego compactarla con ya sea arena o arcilla, y finalmente terminarla con una capa de lava volcánica o basalto. Ellos también marcaban las carreteras con 2 líneas, ¿verdad?, para que por ahí pasaran los carruajes, y así evitar que se dañara la carretera o el material que se utilizaba para crear la carretera. Una de las, ¿verdad?, mencionar una de las vías más importantes es la vía Augusta, del tiempo de los romanos, la carretera Augusta, que fue creada por los romanos. Esta carretera iba por el borde del mar Mediterráneo y servía para transporte, ya sea comercio, y entre otras cosas, ¿verdad? También cabe destacar que había carreteras romanas que era de uso exclusivo para la realeza, los duques, para ver la transportación exclusiva de ellos, y que hacía evitar usar estas carreteras que eran un uso exclusivo del pueblo, del comercio. Ahora les estaré hablando sobre Roma versus Puerto Rico en comparación con las carreteras. Las carreteras, ¿verdad?, romanas fueron, ¿verdad?, diseñadas a base de bastantes capas de material, a comparación de las carreteras ¿verdad?, de Puerto Rico, que son a base de nada más a veces de gravilla o asfalto. Una de las similitudes es que se podría decir que las carreteras romanas son como de este material de piedra, y pues en comparación con Puerto Rico eso se puede ver en las carreteras del viejo San Juan, que verdad estas carreteras son también a base de ladrillo piedra. Y pues cabe destacar que también que las carreteras romanas aún, ¿verdad?, siguen, ¿verdad?, preservadas, y que comparada con eso con Puerto Rico pues no se puede ver, ya que suelen cada cierto tiempo volver a hacer la carretera, volver a romper la carretera para volver, ¿verdad?, a crear la carretera y poner otra vez una nueva capa de asfalto, gravilla. Y pues esa podría ser la comparación. También cabe destacar que las carreteras romanas, como bien dicho, todavía siguen preservadas, no tienen, ¿verdad?, todavía se pueden como que caminar, y incluso si se pueden transitar, pues prácticamente no va a sentir ninguna, o sea, va a ver como que la carretera está en buena preservación. Y comparado eso con Puerto Rico, pues tú puedes ver aquí hoyos, baches, que, ¿verdad?, las carreteras aquí pues se dañan de nada. Y eso fue Roma versus Puerto Rico entre comparación a las carreteras. Otras invenciones, ¿verdad?, destacadas es el sistema de mensajería, como bien conocido como el correo o el cartero, sistemas de calefacción como la chimenea, el calentador de agua. También podemos ver alcantarillas o el sanitario, gestión sanitaria, y esto, ¿verdad?, es como los baños, lavamanos, fregaderos, el sistema, ¿verdad?, de alcantarillado. Otro es las herramientas quirúrgicas que ellos crearon, que ¿verdad?, a base de esto, gracias, ¿verdad?, a ellos los médicos actuales pues pueden utilizar esas herramientas, todavía se siguen utilizando. Y finalmente los acueductos, que es uno de los inventos, ¿verdad?, más reconocidos también de los romanos. Y pues aparte de eso de la carretera. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.